Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4.17 del libro de Mecánica de Fluidos de Sengel, que nos dice que se modela el flujo en un ducto convergente mediante el campo de velocidad bidimensional y estacionario del problema 4.16. El campo de presión se da por, nos dan el campo de presión y dice, donde P sub 0 es la presión en X igual a 0. Genera una expresión para la razón de cambio de la presión siguiendo una partícula de fluido. Entonces, para empezar a resolver el ejercicio, debemos partir de que estamos aplicando el concepto de derivada material, que para este caso estaríamos usando la presión material. Esta presión material está compuesta de una presión local y de una presión convectiva. Sin embargo, el enunciado mismo nos está diciendo que estamos hablando de un flujo estacionario y bidimensional. El hecho de que sea un flujo estacionario quiere decir que no hay variación de las variables con respecto al tiempo y por lo tanto la presión con respecto al tiempo se elimina. Asimismo, el hecho de que sea bidimensional quiere decir que lo estamos analizando para las direcciones X y Y, por lo tanto la dirección en Z de la presión también se elimina o es equivalente a 0. Una vez esto, podríamos empezar a calcular la derivada material para la presión, pero también es necesario ver que no contamos con los valores de la derivada de presión con respecto a X y de la derivada de presión con respecto a Y. Entonces eso es lo primero que vamos allá. Empecemos con la razón de cambio o la derivada de presión con respecto a X, en la dirección X. Entonces, derivada de presión con respecto a X es igual a la derivada con respecto a X del campo de presión. El campo de presión nos lo dieron en el enunciado, lo tenemos acá. Entonces todo esto lo introducimos. De esta primera expresión podemos sacar la derivada de P sub 0 con respecto a X es 0. ¿Por qué? Porque es una constante, no hay nada con respecto a X. Y de la segunda expresión, primero vamos a resolver esta propiedad distributiva acá. Entonces tenemos b cuadrado por x cuadrado es b cuadrado x cuadrado, y b cuadrado por y cuadrado es b cuadrado y cuadrado. Entonces a toda esa expresión le vamos a sacar la derivada con respecto a x. Acá sacamos el factor común de la derivada de ρ, que va a multiplicar a toda la expresión, y seguimos derivando. Entonces la derivada con respecto a x, vamos a con este término, con este primer término, la derivada con respecto a x de 2u sub 0 por bx es 2u sub 0b, ¿verdad? Porque este x pasa a ser 1. Ahora 2u sub 0b por ρ medios, entonces este 2 se cancela con este 2 que está multiplicando y nos queda menos ρ u sub 0b. Ahora este negativo convierte este valor en negativo nuevamente, y la derivada con respecto a x de b cuadrado x cuadrado sabemos que es 2b cuadrado x, ¿sí? Pero el 2 se cancela con el 2 del ρ medios y nos vuelve a quedar ρ b cuadrado x. Ahora, para la última expresión tenemos la derivada con respecto a x de b cuadrado y cuadrado, eso es 0, porque no hay una variable x que derivar, entonces se toma como una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, tenemos esta expresión para la razón de cambio de presión en dirección x. Derivada de presión con respecto a x es menos ρ u sub 0b menos ρ b cuadrado x. Pasemos a la derivada de presión con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a y de todo el campo de presión, que es el mismo que nos dieron en el enunciado. Volvemos a aplicar. Podemos derivar fácilmente la primera expresión, que es derivada con respecto a y del P sub 0, como es una constante 0, y volvemos a aplicar la propiedad distributiva. Acá tenemos que b cuadrado por x cuadrado es b cuadrado x cuadrado, y b cuadrado por y cuadrado es b cuadrado y cuadrado. Ahora sí vamos con la derivada término a término de la expresión grande. Entonces la derivada con respecto a y de d sub d por u sub 0 por bx es 0, porque no hay un valor de y en esa expresión. Luego la derivada con respecto a y de b cuadrado x cuadrado también es 0, porque no hay un valor de y en esa expresión, entonces se toma como una constante, y la derivada de una constante es 0. Acá lo tenemos. Y por último, la derivada con respecto a y de b cuadrado y cuadrado, esto nos da 2b cuadrado y, que lo tenemos acá, 2y por b cuadrado. Ok, y ese valor lo multiplicamos por el ρ medios,
y se nos irían los dos y nos quedaría menos rho b cuadrado y. Una vez hecha esta derivada, entonces ya tenemos también la razón de cambio de presión en dirección y. ¿Qué nos queda? La derivada material. Entonces la aplicación de la derivada material dice que el dp con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo más u por la derivada parcial con respecto a x más b por la derivada parcial con respecto a y. ¿De dónde vamos a sacar u y de dónde vamos a sacar b? Del campo bidimensional que nos dieron en el ejercicio 4.16. El mismo enunciado nos está diciendo que lo usemos. Entonces esta primera expresión u sub 0 más bx es u y menos by es v. Vamos a reemplazar, ya hallamos la derivada parcial con respecto a x y ya hallamos la derivada parcial con respecto a y, entonces vamos a reemplazar todos los valores. Como dijimos al principio, la derivada parcial con respecto al tiempo es 0 porque el flujo es estacionario. U lo sacamos de el campo de velocidad, u sub 0 más bx. Derivada parcial con respecto a x ya la hallamos, la ponemos acá para reemplazar, y la derivada, b, la sacamos también del campo de velocidad, menos by, y la derivada parcial con respecto a y también la hallamos y lo reemplazamos acá. Acá hacemos simple aritmética. Entonces este rho dentro de esta expresión lo podemos simplificar y sacarlo de la multiplicación, y este rho también lo sacamos de esta segunda expresión. ¿Qué sigue? Como tenemos rho en la primera expresión y rho en la segunda expresión, lo sacamos completamente como factor común. Y dejamos el negativo de toda la expresión grande. Entonces tenemos u sub 0 por u sub 0b es u sub 0 cuadrado b. Estamos aplicando ya distributiva. U sub 0 por b cuadrado x es u sub 0 por b cuadrado x. Luego bx por u sub 0b es u sub 0 por b cuadrado x. Y bx por b cuadrado x es b cubo x cuadrado. Para esta segunda expresión tenemos que b por b cuadrado es b cubo y y por y es y cuadrado. Entonces tenemos b cuadrado b cubo y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a simplificar un poco en la expresión. Sabemos que estos dos términos del medio de la expresión grande se pueden sumar. Entonces lo sumamos, quedaría como 2u sub 0 b cuadrado x. Y este negativo está multiplicando absolutamente todas las expresiones. Ahora bien, de esta última expresión tenemos que b cubo x cuadrado más b cubo y cuadrado tienen una expresión en común que es b cubo. O sea que dentro de esa pequeña expresión podemos sacar un nuevo factor común que es b cubo y quedar en términos de y cuadrado menos x cuadrado. Entonces la expresión total sería dp de t rho factor de menos u sub 0 cuadrado b más menos 2u sub 0 b cuadrado x más b cubo factor de y cuadrado menos x cuadrado. Y entonces la razón de cambio de la presión es la que se muestra, y con eso quedaría resuelto el ejercicio.